no tiene activado el audio de su equipo. Ahora sí. Ahora ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora, fuerte y claro. Sí, no, muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Encantado de estar acá conversando contigo. Bueno, lo que dijo el intendente no es una imaginación, está claro, fueron los porcentajes que arrojó ayer las urnas en la Araucanía, de acuerdo a los antecedentes que usted también tiene, Christopher. Sí, la participación fue baja, pero si nosotros la comparamos con la del año pasado, en 2020, bajó muy ligeramente. Pero eso ya porque la Araucanía tenía un nivel de participación bajo el año pasado y como bien lo dice, el más bajo de las regiones a este nivel. Pero un dato interesante es que si bien la participación bajó a nivel regional, subió en 26 comunas respecto de 2020, solamente bajó en 6, que son Padre Las Casas, Temuco, Villarrica, Pucón, Angol y Lautaro, creo que son las 6 comunas en las que la participación disminuyó respecto del año pasado. Entonces, sí, en 26 por lo menos subió, eso es algo positivo. Llama la atención que en Malleco subieron varias comunas, Lumaco, Renaico, Purén, estoy viendo también acá a la comuna de Ercilla, que sube levemente, pero son estas comunas en general, si uno comienza a ver, son como un electrocardiograma, suben, bajan. ¿A qué se debe esa poca continuidad respecto de la adhesión a las elecciones? Porque es tremendamente interesante resolver este tema, considerando que en 30 días más volvemos a las urnas a elegir ahora gobernadores regionales. Exactamente, en el fondo hay una participación baja en general en el país y en el fondo eso lo vemos tanto en las elecciones locales, las elecciones presidenciales, y esta baja es sostenida en el tiempo, desde el año 90 que estamos persiguiendo este tipo de baja, pero en el último tiempo lo que hemos visto es que lo que se esperaba de que estas elecciones fueran tan importantes como estamos eligiendo ciertos mecanismos para definir la Constitución como fue el año pasado e incluso las de ayer, pero están también mediadas por el factor COVID. Y eso es algo que no se puede ignorar. Sin embargo, hubiésemos esperado una participación un poco más alta. Pasamos de casi 51% de octubre, pasado a un 43%, ya como una buena cantidad de la población vacunada. Entonces uno se pregunta qué pasó, qué parte del electorado es la que no asistió a votar. ¿Habrá sido parte del electorado de derecha que está oculto? ¿O ese electorado en el fondo es un electorado que usualmente se rehúsa a participar? Y eso es algo en el fondo que se está averiguando, que se está revisando a partir de los datos que están siendo dispuestos online, ¿cierto?, por el CERVEL. Es tremendamente interesante poder identificar el rango de edad que de manera mayoritaria concurrió ayer a las mesas a sufragar, Christopher, para poder entender lo que yo creo es un poco la irrupción de independientes que en la Araucanía, en menor proporción que en el resto del país, también se dieron. El caso de Levi en la elección de candidato a gobernador regional nos sorprendió gratamente porque no se conocía mucho de él. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo en uno de nuestros debates acá, pero evidentemente, y comparado, por ejemplo, con otro candidato que es muy mediático, que es el caso de Aucán Wilcamán, si uno lo ve desde el punto de vista de la etnia mapuche, es una situación bastante sorprendente, por decirlo menos, ¿eh? Sí, de hecho hay varios resultados sorprendentes a nivel nacional. Hemos visto en alcaldías bien conocidas que han habido cambios de mando, emblemáticas, ¿cierto? Que hemos visto cambios de mando, pero también hay que entender cuando operan mal los independientes, pero el partido le fue muy mal en la elección convencional. Le fue especialmente mal, ¿cierto?, a la derecha, que eso es lo que más se ha discutido, lo que hemos estado revisando en la última hora. Pero, por ejemplo, gobernadores y de concejales, que esas tuvieron una tendencia mucho más partidaria. En el fondo, en ese tipo de elecciones la gente se inclinó por las más partidos. Y en ese sentido, obviamente van destacando algunas personalidades en términos específicos por comuna, ya sea por región. Pero al fin y al cabo vamos a tener una segunda vuelta por dos personas que están respaldadas por partido acá en la región, que va a ser la elección del 13 de junio. Sí, y lo otro es que cuando uno comienza ya a mirar un poco más en detalle esta elección, tanto regional como nacional, uno se da cuenta de que
si bien los partidos políticos tradicionales bajaron la adhesión notablemente y la participación de independientes aumentó, los rangos de edad no siempre fueron de votar por rostros nuevos. En la Araucanía lo podemos entender. Por ejemplo, y ayer mucha gente en la transmisión nos decían, pero ¿cómo? Seguimos votando por los mismos, Fachaín y Luis Mayol, en constituyentes, por ejemplo. Pero ahí uno hace el distingo. El caso de Cretón en el 22, distrito 22, de derecha, de un partido absolutamente de gobierno, y obtiene una gran votación, incluso destronando a un ex parlamentario de su misma lista. Claro, pero en ese caso, por lo que recuerdo, tiene que ver más por Gonzalo Arenas, que quedaría fuera por un tema más de paridad que por el fondo por un tema netamente electoral o de las preferencias en términos de votos. Sí, sin embargo, o sea, eso es algo que llama la atención, precisamente de qué tipo de renovación estamos hablando cuando estamos viendo específicamente lo que iba a ocurrir en la convención. Por eso que yo, en el fondo, lo que los datos muestran, lo que uno está percibiendo es que hubo un perfil mucho más ciudadano para querer elegir a las personas que van a la convención constitucional, lo cual no es tan sorprendente precisamente porque eso es lo que se votó en octubre pasado, en que la mayoría de la gente no quiso una convención mixta. Entonces, no es tan sorpresivo de que se opte por un perfil mucho más ciudadano, independiente, que vayan a representar las preferencias en la convención. Y ahí tenemos en el fondo esas dos veredas, una vereda que van movidas por la derecha, que va por Chile Vamos, ¿cierto?, con una baja en términos de adhesión y también con una baja en términos de los representantes que obtiene, y por otro lado la centroizquierda liderada por el Partido Socialista en términos de los escaños que logra recuperar para la convención, y otra ¿cierto?, en la lista en la que está el Partido Comunista, el Frente Amplio y otras colectividades menores. Pero por otro lado también tenemos los independientes que en términos ideológicos pueden asemejarse mucho más a un electorado de izquierda, pero que no son necesariamente, o que no rinden cuenta necesariamente a cúpulas partidarias, que es precisamente lo que la gente tenía. Y eso habrá que estar atento a cómo se va a generar la discusión y la composición de alianzas dentro de la propia convención. Si es que vamos a tener estos candidatos, a estas personas que ya van a ser integrantes de manera independiente, y si van a querer aliarse constantemente con candidatos que sean ideológicamente cercanos, pero que pertenezcan a partidos. Sí, y lo otro es que yo no sé hasta dónde, y esta es una pregunta que se hace en casi todos los matinales de televisión en el país, hasta dónde se va a mantener la independencia de estos candidatos que han sido electos precisamente independientes, considerando que efectivamente entran a un mundo que es el mundo político y que es donde hay primacía de parte de los partidos tradicionales, y que estos independientes, muchos han sido militantes de partidos y se han ido por diversas razones, porque no les gusta el sistema, cómo funciona y todo eso, pero que van a tener que llegar nuevamente a esa cancha. Ahí yo tengo mis dudas, Christopher. ¿Habrá esa sumisión a la mirada política tradicional, o definitivamente aquí los independientes van a establecer las reglas del juego? Yo no creo que vayan a establecer las reglas del juego, pero sí van a llegar con un grado de legitimidad popular bastante significativo. Y este grado de legitimidad también se asocia a un empoderamiento que van a tener los independientes, que por tanto no tendrían por qué estar sometiéndose a los intereses partidarios, por muy poderosas organizaciones que éstas sean. Una debilidad en el fondo de los independientes tiene que ver en cómo ellos van a poder articularse y coordinarse internamente, entendiendo que probablemente exista un par de temas sobre los cuales tienen puntos en común, pero sobre otros no. En el fondo, los partidos, con todas sus dificultades, igual que un equipo de fútbol que se conoce hace tiempo, tienden a jugar de memoria en ciertas áreas. Y este es un terreno usualmente nuevo para las personas que vienen del mundo, cierto, político público, pero no partidario, y que van a tener que estar integrando a la convención. Va a haber un proceso de aprendizaje, eso va a ser lento, y eso en el fondo lo que pueda hacer finalmente de que la convención no termine, escribiendo la Constitución en el plazo establecido, en el fondo que demore un poco más. Claro, porque además entiendo que aquí están las elecciones hoy día, ellos son electos, pero no asumen inmediatamente todo su trabajo. Entiendo que hay 30 días más para que ellos comiencen ya a establecerse, comiencen a ver la organización. Aquí tiene que haber un presidente o presidenta de esta convención. Además, la forma en que se va a trabajar es algo que tienen que definirlo ellos, entiendo, ¿verdad?
si tienen que definir un reglamento, hay varias bases de cómo se va a relacionar con el resto del sistema político, en el fondo que la convención va a trabajar en el fondo hacia adentro, no va a poder interferir con los otros poderes del Estado. Pero sí tienen que darse un reglamento para ver cómo van a funcionar, cómo van a sesionar, cómo se van a tomar ciertas decisiones, por ejemplo, en comisiones, en mesa, si es que se van a invitar expertos, cada cuánto tiempo en el fondo se van a hacer estas reuniones plenarias, o sea, una serie de cosas que tienen que quedar definidas desde antes. Pero por sobre todo eso tienen que ponerse de acuerdo en qué aspecto van a querer escribir la nueva Constitución. Y eso es desafiante precisamente por la composición, porque ningún sector, ni los independientes, ni los partidos, tienen algún grado de mayoría o un poder cercano al tercio para poder vetar cierto tipo de disposiciones. Van a tener que negociar en todo, en el fondo, los aspectos que involucran la Constitución. En esta nueva mirada de país, ¿cuánto aporta las autoridades nuevas que se van eligiendo? Fue importante e interesante que también, y algo que se había señalado anteriormente, depende del electorado, la aguja política en general se va a mover en ese sentido. Y hoy día todos dicen que vamos a tener una constitución de izquierda. Pero ¿qué pasa en el resto de las autoridades, gobernadores regionales, alcaldes? Va a ser también importante la señal que haya para que se pueda hacer realidad lo que la nueva Constitución quiere de este país. Este nuevo modelo también debería tener su receptor a nivel regional y comunal, según tu mirada, Christopher. Sí, esto debiera también reflejar eso. Hay un movimiento del electorado hacia la izquierda y un voto de castigo bastante importante hacia los sectores de derecha. Pensemos, por ejemplo, en la Araucanía, una región históricamente de derecha, en el cual José Antonio Kast y Sebastián Piñera obtuvieron cerca de un 45, alrededor de un 45% en la primera vuelta de 2017. Y acá en la región lo que recibió la votación de la derecha, la Convención Constitucional, está cerca del 20%. Entonces, la votación, el caudal electoral, solamente en eso se redujo más de la mitad en la región de la Araucanía. Entonces, obviamente hay una inclinación hacia los valores de izquierda en términos de la relación del Estado, en términos de cómo el Estado puede ayudar a la vida de las familias a nivel general en el país, pero no hay que olvidar un poco que una buena parte del electorado tiene posiciones de izquierda, pero que se autoidentifica como de derecha. Y ese electorado yo creo que está decepcionado del gobierno, está decepcionado en el fondo de la coalición, y en ese sentido sí tiene una responsabilidad el gobierno Sebastián Piñera. Pero por otro lado también hay un sentimiento generalizado que cruza las líneas partidarias, que es esta sensación de abuso, una sensación de impunidad, y por la cual la ciudadanía responsabiliza a los partidos políticos independientes del color de ellos. Por eso que hemos visto en el fondo este giro hacia lo independiente, hacia un giro más ciudadano, por lo menos lo que es la Convención Constitucional. Ese giro ciudadano o giro a la izquierda en Chile, ¿cuál es en ese aspecto la mirada? Sí, yo creo que hay un giro a nivel ideológico en términos de que la gente está privilegiando algunas posiciones de izquierda, especialmente en términos de protección social, en términos de ascendencia social. Es decir, cómo la educación, el trabajo duro, en muchas familias que lo han hecho y se han endeudado para ello, finalmente terminan estando en posiciones solamente un poco mejoradas y no cumpliendo la expectativa en el fondo del sueño chileno, que significaba trabajar y esforzarse para poder surgir. Yo creo que esa sensación de abuso, sensación de impunidad son las que rigen en el fondo esta concepción ideológica del mundo. Pero a nivel partidario, las personas, estos independientes, son de izquierda, pero las personas siguen teniendo también alguna adscripción a sus viejos patrones de votación, ya sea de derecha, de centro izquierda o de izquierda. Entonces, a nivel ideológico, quizás a nivel valórico, la gente se sitúa en un nivel más de izquierda, y a nivel independiente lo hace más bien como rechazo hacia los partidos, no porque el electorado en general haya girado hacia la extrema izquierda. Yo creo que aquí hay que aprender un poco la lección que quizás no aprendió la derecha y Sebastián Piñera cuando ganaron en 2017, que sintieron que el electorado le entregó un mandato fuerte y claro, ¿cierto?, hacia dónde quería ir el país o hacia dónde no quería ir. Yo creo que ahora también se tiene que tomar con cautela estos resultados de que no es una izquierdización radical del electorado, sino que en el fondo obedece a un proceso más ciudadano de rechazo hacia los partidos. Esta distinción entre partido, ¿cierto?, y la ciudadanía es lo que está reflejando la elección de ayer y especialmente la elección de los convencionales constituyentes. Finalmente, Christopher, las declaraciones del presidente de la República anoche, pasadas las 22 horas, dice:
no estamos sintonizando con el pueblo, con la comunidad, con el país. ¿Qué le parece esas expresiones? Porque, en definitiva, en caliente lo dice y sin haber tenido, a mi juicio, públicamente por lo menos, algún análisis de los partidos políticos de gobierno, de la gente que, en definitiva, hace política partidista. Y esto lo único que hace es confirmar de alguna u otra manera lo que dicen los propios dirigentes de los partidos de derecha, los partidos de gobierno, que en definitiva el presidente es el que va por un camino y los partidos le han dicho: presidente, estamos equivocados, fueron erróneas las decisiones que usted tomó a días de una elección de oponerse a una serie de beneficios. Y claro, ¿qué esperaba? No podía esperar otra cosa que no fuera lo que anoche se conoció en las urnas en el país. Sí, de hecho, las declaraciones del presidente estaban llenas de lugar común en el discurso de anoche. Yo le encuentro que fue muy poco, muy tarde. En el fondo, esto de escuchar a la ciudadanía debió estar permanentemente desde octubre del 2019, algo que su gobierno se ha encargado de no hacer. Hemos tenido un gobierno que no solamente no escucha a la ciudadanía, sino que no escucha a su coalición, no escucha a su propio partido y quizás escucha a un par de asesores extremadamente cercanos al presidente que quizás le terminan diciendo lo que él quiere oír. Entonces, este discurso, el discurso de anoche era innecesario, más allá de tirar un par de flores bien merecidas, ¿cierto?, al servicio electoral y a todos los vocales de mesa que hicieron un excelente trabajo en esta mega elección y en un contexto de pandemia. Pero el mensaje de que hay que escuchar a la ciudadanía está llegando, ¿cierto?, demasiado tarde, siendo que esto ya se lanzó, esta voz ciudadana, en octubre del 2019. Y claramente ya es añeja esa declaración porque, en definitiva, y como lo dijo también en octubre del 2019, vamos a escuchar, y evidentemente entre 2 años hay muchos ejemplos en los cuales queda claro que nunca escuchó lo que la gente estaba diciendo. Exactamente, y ese es un problema que ya se lo hacían ver, como tú bien dices, los partidos hace varias semanas al presidente, de cuán riesgoso y en términos electorales podía hacer las declaraciones. Ahora viene, Miguel Ángel, algo mucho más importante. ¿Qué va a pasar con las cúpulas partidarias de los partidos derrotados, ¿cierto?, que tuvieron un desastre electoral en el fin de semana pasado? Hace una semana vimos como Pablo Iglesias en España dijo que él abandonaba la política producto del fracaso que él había, ¿cierto?, atribuido a su conglomerado político. ¿Hemos visto algún discurso ligeramente similar por parte de los líderes partidarios? Eso no se ve. Y lo otro, la renuncia de uno de los líderes de partidos será suficiente para revertir el escenario de aquí a las elecciones parlamentarias y presidenciales que vamos a tener al final de año. El escenario es súper complejo para los partidos y es esencial, especialmente complejo para la derecha, que llegó a tener niveles de votación cercanos a los de los años 60. Así es, bueno, y claro, los partidos tradicionales, tanto izquierda y derecha, la tienen muy complicada. De no hacer los cambios necesarios, en definitiva, van en un verdadero funeral rumbo al cementerio en las elecciones de fin de año. Quiero agradecerle, Christopher, la gentileza de hacer este análisis, de conversar con nosotros respecto de estas elecciones. Es siempre importante conocer lo que la gente que representa el mundo académico nos pueda entregar para después, en definitiva, seguir viendo, analizando, porque a la gente finalmente le interesa ver cómo le fue a su candidato, segundo, cómo resolvió el problema la comuna, la región y naturalmente, fin de año, cómo lo va a hacer el país. Gracias, Christopher. Exactamente. Ya pues, muchas gracias, hasta luego.